Comenzamos hoy día. Les invito quienes puedan acompañarme y ojalá muchos pudieran acompañarme haciendo esta declaración, este decreto importantísimo para nuestra vida, con todo lo que hemos venido hablando en estos días, con todo lo que sabemos acerca del poder de las palabras. Podemos hacerlo, amigos. Dice así: hoy decido perdonar y llenarme de amor. Me doy el regalo de liberarme del pasado. Olvido los agravios que me hicieron y perdono con amor. Elijo disfrutar la vida y dejar el pasado atrás. Soy maravillosa y cada día se me hace más fácil perdonar. Acepto mis errores y me perdono para seguir adelante. Da igual lo que me hayan hecho, decido olvidarlo ahora mismo por mi propio bien. Tengo mi corazón lleno de amor y comprensión para con los que me hayan ofendido. Mi capacidad para perdonar aumenta cada día más. Soy lo suficientemente fuerte como para dejar que me ofendan. Sé que siempre encontraré la solución que más me beneficie. Hoy me lleno de amor y de perdón. Me perdono a mí mismo y me lleno de amor. Soy libre. Hemos hecho afirmaciones bastante fuertes, bastante indicadoras del potencial que tenemos y que lo he traído justamente a colación por lo que mencionamos ya ayer acerca del poder que tienen las palabras. El reconocimiento permanente, la atención que debemos tener respecto a lo que pronunciamos. Todas las palabras tienen poder y esto es algo que la ciencia lo está descubriendo recién, décadas atrás, y la física cuántica, la cuántica en general en todos los campos, está demostrando que tenemos muchísimo poder. Lo que pasa es que lo ignoramos y por eso utilizamos negativamente el potencial. Hace miles de años, los sabios en la antigüedad conocían y utilizaban este poder que tiene la palabra a través de los mantras, a través de las plegarias, a través de las oraciones, se conseguía lo que querían. Porque no solamente es cuestión de hablar, de pronunciar unas cuantas palabras, deben ir acompañadas de sentimiento, de intención y de mucha fuerza para que se hagan realidad. De modo que cuando uno conoce esto, tiene que aprovecharlo, porque las palabras hacen bien, pero también pueden destruir. Y algo que muchos desconocen, la gran mayoría, es que esas palabras destructivas no solo se dirigen y llegan a la persona a quien va destinada, causan daño a la persona que las pronuncia. Una maldición, la gente cree que es solamente dirigida a la persona y a ella le va a hacer daño. Todo el universo es conmovido por una palabra fuerte, sea positiva o negativa. De modo que tenemos que poner más y más atención, más cuidado, sabiendo que con esas palabras podemos nosotros causar muchísimos cambios. La epigenética y la misma genética conoce que cuando la palabra es lanzada con mucha fuerza, se producen cambios en el ADN. Se puede producir muchísimos cambios en la persona a nivel físico, a nivel biológico, pero hay que manejarla con cuidado. Porque si ignoramos este potencial, una palabra intensa, una palabra con rabia, con enojo, puede causar daño inmenso a la persona a quien va dirigida. Por eso siempre recalcamos lo necesario que es que los padres conozcan este potencial, para que no griten, no insulten, no dañen la energía de sus hijos pequeños. Porque para ellos es más difícil poder controlar el efecto debido a que su aura, sus campos y centros energéticos todavía no están consolidados y la autoridad que tienen papá y mamá es inmensa y hace que
ellos perciban esas sentencias, esos gritos, esos insultos como algo imposible de detenerlos. Hemos visto, hemos hablado acerca del poder curativo que tienen las palabras. Qué bueno sería que siempre utilizáramos palabras de consuelo, palabras de amor, palabras de bondad, de misericordia a las personas que necesitan. Yo quiero recalcar algo de mucho valor, como es el de los médicos, pero no solamente el de los médicos. Todos deberíamos acostumbrarnos a utilizar palabras de bondad, palabras de misericordia, no humillar, no criticar, no dañar a las personas con nuestras palabras. Si es verdad que tenemos esa tendencia, sin embargo, pero es por ignorancia. Cuando entendamos bien lo que podemos causar, tendremos más cuidado y ojalá lo hagamos. Cuando nos acercamos a una persona, queremos consolarla, utilicemos bien las palabras, porque muchas veces con esa buena intención, a veces les negamos a que se manifiesten. Porque dicen, no llores, ya pasará, déjalo, que así mismo se sufre. Hay que darle tiempo también. Y muchas veces ni siquiera necesitan ellos palabras, sino hacerse escuchar. Una persona que está viviendo una situación muy dolorosa necesita ser escuchada, porque es tan grande su dolor que necesita sacar ese dolor a través de las palabras. Y a nosotros nos toca escucharlas con mucha atención. Y la persona a veces lo que hace es, queriendo dar un consejo, comienza a hablar y a dirigirse pensando que de esa manera va a calmar. Y la persona que está triste no tiene oídos. Lo que quiere es sacar su dolor. Entonces, esperemos que la persona saque todo su dolor, que manifieste, porque ya sabemos ahora que lo que más daño hace es el silencio. Guardarse el dolor, guardarse la tristeza, guardarse la rabia, el enojo. Hay que sacarlo, hay que saberlo sacar. Porque si sabemos que son poderosas las palabras, también cuando lo expongamos tenemos que tener mucho tino. Pero en lo que se refiere al poder curativo de las palabras, yo quiero insistir algo más en el poder de la palabra del médico. Los médicos, creyendo que en los 6, 7 u 8 años de estudio en una facultad de medicina hemos adquirido una sabiduría inmensa y a veces nos consideramos dioses, es el error más grande. Hemos aprendido unas cuantas cosas, hemos aprendido anatomía, fisiología, farmacología, semiología, un montón de materias que nos permiten llegar a cerca de un diagnóstico, pero eso no nos debería dar permiso para que sentenciemos a una persona a no recibir o recuperar la salud. Los médicos somos, y los psicólogos y los terapeutas, y todos quienes ejercen poder. Ayer casualmente conversaba con un amigo y decía, ¿y los abogados? Todos, absolutamente todos tenemos mucho poder con las palabras. Lo que pasa es que en el campo de la medicina hay un agravante mayor, porque es la salud de la persona. Si el médico le dice, tú tienes una enfermedad incurable, y la persona cree mucho en el médico, en la palabra del médico, pues en ese momento lo determina y acepta que su enfermedad, sus síntomas no van a desaparecer. Y cuando en su mente lo determina, eso se hace realidad. De modo que siempre los médicos deberíamos tratar y dar esperanza al paciente. El hecho de que nosotros, de acuerdo a lo que hemos estudiado, nos hemos enterado de que no hay forma de curar, no quiere decir que no haya otras herramientas que sí permitan liberarse del dolor y la enfermedad. Es muy diferente esto. Así es que vamos a hacer una pequeña pausa, amigos, para continuar con este tema que yo considero de relevancia muy grande.
Volvemos inmediatamente y continuaremos con nuestro programa Salud desde el Alma. Sobre el potencial que cada uno de nosotros tiene en sus palabras. La necesidad de conocer cada vez más a fondo este potencial para que podamos utilizarlo para nuestro bien. Les decía que las culturas antiguas lo manejaban perfectamente a través de las oraciones, las plegarias, los cánticos, y conseguían fabulosos resultados. Y los vemos en nuestros chamanes, en los curanderos ancestrales, cómo utilizaban la palabra para atraer la lluvia, para atraer también la sequía cuando había exceso de lluvias, para que salga el sol, en fin. Manejan ese poder de la palabra perfectamente. Y nosotros los médicos necesitamos mayor atención todavía, de modo que cuando un paciente entre con cualquiera que sean los síntomas que tenga, siempre le demos una posibilidad de una esperanza. No hay enfermedad incurable, es lo que deberíamos siempre decir los médicos. Por más avanzada que esté la enfermedad, en la actualidad se conocen muchos casos, muchísimos casos que la medicina convencional no los anuncia y dice simplemente fue un error diagnóstico o fue una remisión espontánea. Son los dos términos que utiliza para cuando una persona con una enfermedad muy grave ha recuperado la salud al 100%. Cuando sabemos que se puede lograr. Repito, el hecho de que uno no conozca el camino para regresar a la salud a un enfermo, no quiere decir que no existe ese camino. Hay caminos, hay vías, y todo depende de cómo el médico, el terapeuta, dirija al enfermo, que le diga qué es lo que debe hacer para recuperar la salud. Porque el poder está dentro del mismo paciente. El terapeuta, el médico, lo que hace es orientar, guiar, pero puede cometer un error muy grande cuando le dice ya no hay nada que hacer. Tu caso está perdido. Te recomiendo que vayas a la casa y descanses porque en tantos meses, pues, ya no hay nada que hacer. Y esto es fatal. Para la persona que tiene esta sentencia, lo da como un hecho que su vida terminará. Y ya se conoce bastantes casos. Y no solamente la palabra, todo sonido. Yo no sé si ustedes habrán escuchado o habrán leído una experiencia que se hizo con un sentenciado a muerte. Era una persona que tenía ya pues su sentencia y no había forma de liberarlo. Con él se hizo una prueba bastante extraña. ¿Qué se hizo? Se le puso un catéter en la vena para que él se fuera desangrando. Entonces se le dijo que iba a ir perdiendo sangre lentamente y que él iba a morir con suavidad, que no iba a haber sufrimiento. Pero se instaló de tal manera la pérdida de sangre, de modo que él pudiera escuchar un goteo constante de cuando la sangre iba saliendo de sus venas. Entonces un goteo, pasaron las horas y él seguía escuchando cómo goteaba su sangre. Pero en realidad no era su sangre. Era un sistema muy bien camuflado, de modo que él pensara que era su sangre la que caía, porque él oía el goteo. Y como estaba instalada en su vena, daba la impresión de que era su sangre la que iba perdiendo. Pasaron las horas y el hombre se iba sintiendo cada vez más débil porque el goteo era cada vez más lento, más espaciado, y después de varias horas el hombre murió. No había perdido ni una sola gota de sangre, porque lo que se hacía sonar para que él piense y crea que era su sangre era agua. Observen y démonos cuenta, amigos, era la creencia que él tenía de que lo estaban desangrando. Y como había el sonido del goteo persistente de una gota de sangre que cae, él lo daba por un hecho de que era su sangre y que ya no tenía. Fíjense hasta dónde llega. O sea que poner mucha atención en las palabras para cualquier persona que nos dirijamos. Yo sé que en momentos de ira, de ofuscación, de enojo, pueden salir palabras muy dolorosas, muy fuertes y muy hirientes, pero deberíamos poner atención para
controlarnos a tiempo y no herir a nadie. Y repito que la herida no va solamente dirigida y hace daño a la persona a quien se la lanza, sino la misma persona que la pronuncia. Entonces, para nosotros los médicos, yo insisto muchísimo el cuidado que debemos tener. Siempre que el paciente salga sonriente, cualquiera que sea la enfermedad, que el paciente salga con una esperanza de que si bien este médico no le pudo hacer nada en especial, pero le dio la esperanza, y ese es el primer paso para la recuperación de la salud, porque esa persona dice, bueno, me dicen que puedo curarme, y ese solo hecho es fundamental. Ha habido casos, muchos casos, y les cuento otro que cuenta Deepak Chopra en uno de sus libros. Cuando una persona fue diagnosticada de cáncer en el hígado y esta persona con ese diagnóstico no lo sabía directamente, él lo sospechaba y los médicos, los cirujanos pretendieron... ¿Hay llamada? Tenemos una llamada, sí. Buenos días, adelante. Muy buenos días, doctor. Buenos días, amiga. Yo le quería pedir que si puede repetir la oración que dijo al comienzo, porque yo tengo, o sea, de lo que usted está hablando, una experiencia. O sea, mi propia madre a mí 2 veces me dijo maldita. Entonces yo siento de que desde que me dijo eso, por eso yo me alejé de ella. Y yo tengo muchos años lejos de ella. Y entonces al ver que me dijo eso, yo siento esas palabras en mi mente. A partir de eso, yo me operaron y de ahí, al rato del tiempo, pasado el tiempo, yo siento que me vienen cosas muy feas, Claro, problemas, cosas, conflictos y enfermedades. Ya, con mucho gusto, amiga, yo sí. quería que me recomendara algo, doctorita. ¿Cómo no? Muchas gracias, que tenga un excelente día. Gracias a usted, amiga, por llamarnos. Sí, lo vamos a repetir al final para que tenga listo su papel, o también a través de las redes nuestras, si puede pedir a alguien que le anotara, ¿no? Pero van a salir en las redes. Gracias por llamar, porque usted está confirmando efectivamente lo que se conoce ya desde la antigüedad, el daño enorme que podemos hacer a cualquier ser querido, y también más intenso todavía el poder cuando esto viene de una madre o del padre. Hay que reconocer que muchas veces tenemos conexiones con papá, con mamá, de tipo karmático. Venimos a través de ellos porque queremos sanar como almas el odio, el resentimiento o el daño que hicimos en vidas pasadas. Por eso es importante el perdón. El perdón es imprescindible. Entonces, yo le agradezco, amiga, que llame, y lo voy a hacer porque es real el daño que ha ocasionado en su vida esas palabras que con tanta fuerza y con tanto enojo pudo haber lanzado su mamita. Y ojalá ella también lograra perdonarse y pedirle perdón. Pero hay formas también. Yo le recomiendo que escriba una carta a su mamá. Escriba una carta, no para entregársela, pero escriba todo el dolor, todo el sufrimiento que usted ha tenido como hija cuando vivía con ella. Reclámele todo, en la carta reclame todo, sin sentimientos de culpa. Exprese por escrito con su puño y letra todo el dolor, todo el resentimiento. Primero agradeciéndole la vida y luego exponiendo todo lo negativo, para que luego usted en esa carta ponga pues que le devuelve su historia, le devuelve su vida, porque usted quiere hacer su vida y su historia. Luego le pide perdón, le dice que la ama, ahí firme esa cartita, la rompe, la quema y la entierra. Es clave ese ritual para su inconsciente, para que se libere. Aparte de lo que decretamos y afirmamos al principio. Como el caso suyo es muy intenso, muy fuerte, le recomiendo que escriba. Esa primera carta debe ser de sacar todo el dolor y toda la tristeza que usted guarda. Luego una segunda carta donde usted puede poner todo lo bonito que le hubiera gustado disfrutar con su mamá, como toda hija lo hace, ¿no? Todo lo que hubiera querido disfrutar de ella. Las atenciones, las caricias, los juegos, todo.
también la rompe y la quema. Y una tercera carta, que esa sí la va a entregar a su mamá, donde usted escribe: madre, lo único que yo deseo de ti es que me des amor. Nada más, nada más. Esa carta sí la puede entregar. Y ese camino que le estoy indicando le va a ayudar muchísimo. Porque cuando usted escribe, las palabras también tienen poder. Porque han sido escritas con sentimiento, con fuerza. Entonces, usted escribe, rompe y quema para que usted haya sacado ese dolor. Y al final leeré el decreto que leímos al principio. Ahora, volviendo al potencial que tienen las palabras, no sé si algunos de ustedes, yo creo que sí, habrán escuchado a este famoso científico Masaru Emoto. Masaru Emoto hizo una investigación hace por lo menos 20 años o más con el agua. Él cristalizaba el agua, pero antes de cristalizarla, repetía frases de diferente tono. Por ejemplo, palabras con mucho odio, con muchas maldiciones, con mucha fuerza, y cristalizaba esa agua, la miraba al microscopio y formaban unas figuras, unos cristales determinados. Hacía lo mismo con frases, lanzando al agua frases de amor, de bendición, de alegría, de caricias, bueno, maravillosas, positivas. Y cristalizaba esa agua, la congelaba, la cristalizaba, y se formaban figuras, cristales diferentes. Lo que le sorprendió a él fue que los cristales del agua, que eran tratados con palabras soeces, vulgares y de mucho odio, daban unas imágenes horribles, unos cristales desordenados, oscuros, muy feos. En cambio, las palabras que habían sido bañadas, digamos, con las aguas que habían sido bañadas con palabras de bendición, de amor, de alegría, formaban unos cristales bellísimos. Y eso lo hacía una y otra vez y resultaba lo mismo. Y él decía, ¿qué pasa? Y comenzó a investigar muchísimo en varios sectores para lograr confirmar o descartar esto que él estaba viendo. Y tiene unos libros hermosos donde él presenta los cristales bellísimos cuando uno emite palabras benditas y amorosas. Y figuras y cristales horribles cuando uno menciona palabras con enojo, vulgares y soeces. Bien, tenemos que hacer nuevamente un pequeño corte, queridos amigos. Recuerden el teléfono de Radio Élite, el 460-6323, que está a vuestras órdenes. Y también antes del corte, quiero anunciarles que el Centro de Neuroconciencias, dirigida por Sandra León, está haciendo una invitación a todos los padres con dificultad económica para que inscriban a sus hijos en una beca otorgada por ellos, con un 93% de descuento para niños que tengan problemas de dislexia, discalculia, discapacidades en la memoria, en el procesamiento auditivo, trastornos por déficit de atención, síndrome de Down, síndrome de Asperger, en fin, alteraciones que parecen no posibles de recuperar, pues están ofreciendo esto. Y el teléfono al que pueden ustedes llamar para que tengan información es el 098 71, otra vez 71 585. Volvemos, queridos amigos. Bien, vamos a dar primero un mensaje o una invitación para los amigos que deseen adquirir alguna práctica, algún conocimiento sobre formas de sanar. Y para ello el taller que se va a dictar en Ollantay, el de sanación pránica, una técnica maravillosa que Master Choa Kok Sui podríamos decir que la volvió a actualizar, porque esta es una sabiduría también muy antigua. Una técnica maravillosa para ayudar a las personas a sanar su energía. Ustedes saben que la energía es todo. Sanando la energía, sanamos nuestro cuerpo. De modo que para quienes
se vean esa inclinación de servir a la humanidad a través de devolver la salud, yo les invito. El curso básico se iniciará justamente este sábado y domingo en Ollantay, desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, con un intervalo para que vayan a almorzar a sus casas o quedarse en Ollantay disfrutando de los almuerzos deliciosos que brindamos allí. Entonces, sábado y domingo, 8 y 9 de abril. Los esperamos, amigos. Decídanse, porque se puede ayudar. Con el curso básico ya se puede ayudar a aliviar molestias pequeñas, dolores, gripes, inflamaciones que se están iniciando. Se puede ayudar bastante. Y qué bueno que en casa hubiera alguien que maneje esto para que pueda ayudar a la familia. Bien, algo más quiero decirles acerca de lo que pidió la amiga, ¿no? Voy a hacerlo. Recuerden también algo, que ustedes pueden entrar a nuestra página de Facebook y buscar Centro Integral Ollantay, o en la página web, que es la www.centrointegralollantay.com. Allí van a encontrar escrito, vamos a poner escrito esto porque es una oración en que se pide perdón. ¿Y quién no tiene necesidad de pedir perdón? ¿Cuántas veces hemos hecho daño a otras personas verbalmente o físicamente? Y cuando queremos también perdonar, porque parece que es un poco más difícil perdonar y perdonarnos. Mucha gente dice, no me puedo olvidar del desastre que hice y no me puedo perdonar. Porque una cosa es olvidar y otra cosa es perdonar. Hay que tener mucho en cuenta esto. Uno puede haber olvidado algo. De pronto una situación semejante aparece en nuestra vida y nos trae a la mente inmediato el recuerdo de aquel suceso penoso. Y vuelve a torturarnos. Entonces, no es cuestión de perdonar, hay que sanar. No es cuestión de olvidar, es cuestión de perdonar, sanar el alma, sanar el corazón. Y la oración dice, y ojalá repitamos con fuerza, ustedes pueden repetirlo allá. Hoy decido perdonar y llenarme de amor. Me doy el regalo de liberarme del pasado. Olvido los agravios que me hicieron y perdono con amor. Elijo disfrutar la vida y dejar el pasado atrás. Soy maravillosa y cada día se me hace más fácil perdonar. Acepto mis errores y me perdono para seguir adelante. Da igual lo que me hayan hecho. Decido olvidarlo ahora mismo por mi propio bien. Tengo mi corazón lleno de amor y comprensión para con los que me hayan ofendido. Mi capacidad para perdonar aumenta cada día. Soy lo suficientemente fuerte como para dejar que me ofendan. Sé que siempre encontraré la solución que más me beneficie si confío en mí mismo y en Dios. Esto repito, sé que siempre encontraré la solución que más me beneficie si confío en mí mismo y en Dios. Hoy me lleno de amor y de perdón. Me perdono a mí mismo y me lleno de amor. Soy libre. Bien, espero que esto haya podido la amiga pues grabar, copiar o si no recurrir a las redes sociales. Estaba contándoles algo respecto a lo que sucede también con las palabras. Este doctor Deepak Chopra cuenta del caso de un cirujano que atiende a un paciente. El cirujano sospechaba que había un cáncer en hígado o en vesícula, pero al paciente no le afirmó nada. Simplemente le dijo que iban tal vez a encontrar unas piedras en la vesícula biliar, unos cálculos. Entonces el paciente es sometido a cirugía. Los cirujanos abren el abdomen al paciente y encuentran que tiene un cáncer avanzado en el hígado.
y que ya no se podía hacer nada, que no tenía sentido el intervenirle quirúrgicamente y extraer el tumor porque estaba muy diseminado. Entonces lo que hacen es volver a cerrar el abdomen y pues comentarle a la familia de lo que había pasado. Sin embargo, al paciente no le dicen nada, le dicen todo resultó excelente, estás muy bien, te vas a recuperar. No le dijeron la verdad. Cuando el paciente regresa, después de algunos meses ya les trajeron los puntos, ya fue el dado de alta porque no podían hacer más nada los médicos. Entonces le dice, después de varios meses llega donde el médico y el médico se asombra al ver que el paciente se sentía mucho mejor. El semblante y su estado anímico y su físico habían mejorado notablemente. Y le dice, ¿cómo te sientes? Dice, muy bien. Le dice, ¿seguro? Sí, dice. Y pensar, dice, que yo tenía miedo que cuando usted me operara encontrara un cáncer. Pero cuando usted me dijo que había encontrado unas piedrecitas nada más en la vesícula y que me las había sacado, sentí un alivio enorme. Y yo creo que desde allí se me acabaron todas las molestias, porque ya sabía que usted me había extraído esos cálculos. Fíjense hasta dónde llega el poder. Quiere decir que el poder de sanación está en el ser humano, no en el médico. Está en el ser humano que aceptó esas palabras como reales y comenzó en su inconsciente y su cuerpo a limpiarlo, porque dijo, aquí no hay nada. Aquí no hay cáncer, aquí no hay enfermedad, aquí no hay nada. Ya me sacaron esos cálculos y se acabó el problema. Y el hombre se recupera. Ahí vemos el poder de sanación que tenemos todos y que lo descuidamos y no lo aprovechamos. Por eso yo, cuando un paciente va a la consulta y me dice, no, es que el médico que me atendió hace poco me dijo que yo ya no tenía nada que hacer en esto, que tenía que resignarme a tomar estas pastillas de por vida porque lo mío no tiene curación. Y me dijo que yo soy diabético, que yo soy hipertenso, que yo tengo anemia, que bueno, me catalogó con todo eso y ahora tengo una cantidad de medicamentos que tomar. Lo primero que conviene tener cuidado como médicos es etiquetar a una persona. No le pongamos ninguna etiqueta, porque no hay enfermos. Lo que hay es enfermedades, no hay enfermedades, hay enfermos que tienen uno u otro síntoma que puede ser eliminado. Que puede ser eliminado siempre y cuando la persona haga el trabajo que tiene que hacer. Porque aparte de que la medicina natural, la medicina integrativa, la medicina holística, como la llamamos ahora, tiene muchas vías para llegar a la salud, hay que tomar en cuenta que se puede lograr la recuperación cuando el paciente hace lo posible por liberarse de la causa. Hay hierbas, hay esencias florales, hay aceites esenciales, hay reflexología, hay kinesiología, hay terapia neural, homeopatía, bueno, un sinfín de terapias naturales que ayudan muchísimo sin agredir al paciente, sin tomar fármacos que pudieran lesionar otros órganos. Entonces, eso ayuda mucho. Y hay personas que con su mente, con su anhelo, con su fe y su confianza en el poder de sanación que les da la parte divina a la que somos, se recuperan. Pero hay formas en la actualidad de reconocer y buscar la causa primera de la enfermedad. ¿Qué es lo que me enfermó? Ahora ya se conoce que el porcentaje mayor, grandísimo, de enfermedades tienen su origen en las emociones. Una persona que ha tenido un tremendo problema, inmenso, un trauma, un shock traumático, por una pérdida, por una, digamos, no solamente pérdida, sino algún conflicto grande, familiar, laboral, político, económico, esa persona puede
si no lo comenta, si no habla con alguien, si no lo saca, es decir, si lo vive en soledad, ese trauma, ese shock, va a marcar en su vida el desencadenamiento de una enfermedad en el cuerpo físico. Entonces es importante expresarlo a alguien de confianza para que pueda en parte ya liberarse y no caer en la enfermedad. Y se puede también ayudar de una manera más directa si contamos con las herramientas de la medicina complementaria. Pero hay que saber que siempre la causa primaria es una emoción que no hemos sabido expresar, que no hemos sabido superarla. Bien, hacemos una pequeña pausa, queridos hermanos, y continuaremos con nuestro programa Salud desde el Alma. Ahora una invitada especialísima. Está con nosotros la economista Dunia Campos Valverde, quien fue graduada en la Universidad de Guayaquil y ha ejercido su profesión en el sector financiero, como por ejemplo en Financor, en la Bolsa de Valores de Guayaquil, y ha sido profesora en Tecnológico Espíritu Santo. Bien, tiene un currículum allá muy importante en su rama, pero hace algunos años se interesó por los beneficios de la aromaterapia, rama de la cual es autodidacta y distribuidora de aceites esenciales. Así es que vamos a hablar de los aceites esenciales como elementos para sanar. Para sanar. Sanar el alma, como tú tienes tu lindo programa. Es. Lo vine escuchando desde la playa ¿Ya? Y me encantó la palabra el perdón. Muchísimo. Es poderoso. Yo siempre te había comentado pues que me ha interesado mucho el tema de la aromaterapia, porque yo no entendía cómo las plantas podían interferir energéticamente en nuestras vidas. Por lo tanto me puse a estudiar, he sido bastante autodidacta en el tema y me he convencido de la práctica y el uso de los aceites esenciales. ¿Ya? ¿Por qué? Porque efectivamente estas plantas lo que hacen a nosotros es transferirnos su energía, ¿Ya? ¿no? Es decir, nosotros al oler las esencias, que ya luego las voy a explicar cómo nacen, esta información que recibimos de las plantas hacen que nosotros transformamos emocionalmente, energéticamente. Y más que nada, como tú hablaste, es un tema bien importante, es la apertura para el perdón. ¿Sí? Porque clave. Tu cuerpo debe tener las condiciones para poder sentir la necesidad de perdonar y de pedir perdón. Entonces, son maneras que conllevan al uso de los aceites esenciales. Qué Por bueno. ejemplo, tú tienes este aceite que se llama Purifica. Ya, purifica. ¿Qué significa que purifica? Significa que estás en un ambiente en donde tú puedes relajarte, pones unas gotitas, sale esta en una forma de fusión, y este aroma te permite respirar, abrir tus bronquios, poder se te oxigene la sangre. Entonces, esta información es la que nos ayuda a transformar. Porque mucha gente dice, pero parece magia. Le digo, no es magia. Sí. Es la naturaleza que está con nosotros. Claro, es que hay que reconocer que todo es energía, ¿no? Cuando sale el aroma nosotros no la vemos, pero el hecho de que la podamos sentir en nuestras fosas nasales y ya sentir esto, indica que han llegado allá. El que no lo veamos no quiere decir que no esté en contacto con nosotros. Por eso es el efecto tan benéfico, tanto como cuando tú aplicas en la piel, que a través de la piel también se transmite, ¿no? Es muy cuerpo. importante tener en cuenta que el consumo de los aceites esenciales son de 3 maneras. Lo percibes, como todo el mundo lo hace, lo aspiras, tú rompes la molécula, calientes tus manos, frotas las manos con una gota o 2 gotas. Me encanta en la mañana mezclar naranja con menta, porque lo que me ocasiona a mí es una activación de energía. Entonces me obliga a levantarme. Ajá. Claro. Entonces te decía que eso me permite a mí poder olerlos y me entra esta información. Si voy a ejercitar, la información que me entra es oxigénate los músculos. Entonces el aire que nosotros lo recibimos entra en nuestros músculos y genera esta oxigenación, más poder. Claro. La segunda forma de poder usar los aceites esenciales es frotarlos o ponerlos en las plantas de los pies. Ya. Por ejemplo,
Yo cuando quiero descansar utilizo un aceite que está mezclado, la manzanilla, está la lavanda y voy a descansar. Puedo aplicarlos en puntos en puntos de acupuntura, aquí en las muñecas y en la nuca, y descanso. Y la tercera forma que se puede hacer es solamente si es que los aceites esenciales son de grado terapéutico, tomarlos. Ya. Si es que es el caso de que el aceite se pueda tomar. Los aceites, por ejemplo, un cedro no te puedes tomar, Ya. ¿ya? Pero lavanda la puedes tomar, el limón lo puedes tomar, la menta la puedes tomar, siempre y cuando el producto sea de excelente calidad y con grado terapéutico. Eso es importante que recalques, Dunia. ¿Por qué grado terapéutico? Porque el proceso que conlleva la destilación, la obtención de estas plantas para llevarlas a un estado líquido como un aceite, esa transformación tiene que ser muy, muy bien hecha, muy especializada. No es que lo haces en la casa y pones ahí atrásito una destiladora y ya te la pones a hacer. No es así. Y más que nada, es que las plantas vengan del país endémico, es decir, donde la mejor naranja se haga, donde el mejor limón se haga en el mundo. Porque esas plantas reciben la información, reciben la energía de la luz, transforman esa energía en vida, ¿no es verdad? Pero tienen que ser de excelente calidad, donde mejor vivan. Claro, es allí donde se ve, ¿no? la vitalidad, la calidad de esa energía. Exacto. Porque tú puedes tener naranjas en cualquier sector donde las plantas, pero no o te sea, salen. Sí, no va a ser la misma calidad La de misma. aceite si yo pongo una naranja atrás en mi patio que, Claro. ¿no? que una naranja en la Florida. Así digamos. es, exacto. Ahora, ¿desde cuándo se da a conocer esto de la aromaterapia? Bueno, la aromaterapia está desde antes de Cristo. Cuando tú ves la historia, ¿no es verdad? La historia egipcia, en las pirámides, se vieron restos de aceites. De hecho, Nefertiti, una de las mujeres más preciosas que había en esa época, se juntaba con los aceites esenciales, con incienso, más que nada para poder mantenerse como era, una mujer preciosa. Entonces, para la belleza, yo siempre recomiendo 3 aceites. El incienso, el licricio, ¿no? Y también la mirra para la belleza. Mira. Ahora bien, luego en la época de Cristo, ¿qué le dieron a Cristo? Claro, ¿Qué le regalaron? mirra, incienso y oro. La verdad, no es así. Qué Entonces, viene desde mucho tiempo atrás. También hay una tesis que se sostiene muy interesante y que yo la comento a mucha gente, hay una fórmula que se llamaba ladrones. ¿Ya? Resulta que en la fiebre amarilla, en esta fiebre que mató a millones de personas en España, los ladrones decidieron robarse el oro que estaba en las dentaduras de los muertos por estas enfermedades. Ya. Entonces obtienen una fórmula con un pañuelo en donde estaba canela, laurel, la naranja, limón. Ya. Y con esta fórmula se meten a buscar el oro de los muertos. Y resulta que no les pasa nada. Wow. Resulta que no se enferman. Entonces, desde esa época generan esa mezcla para subir el nivel inmune. Subir esta capacidad de no poder tener ese tipo de enfermedad. Claro, o sea, superar y mejorar el sistema Entonces, inmunológico. muchas de las fábricas Ajá. de los que procesan ya los aceites Ajá. generan desde la historia de los ladrones sus Claro. fórmulas patentadas para subir el nivel de inmunidad. Qué hermoso. Así es. Hermoso, y saber que no es agresivo ni nada y que tú lo puedes utilizar sin riesgo siempre y cuando sepas cuáles son los que puedes ingerir y cuáles son los que debes inhalar o usarlo tópicamente. Así es. Porque casualmente hablaba hace pocos instantes sobre la forma como los seres humanos podemos ayudarnos primero a trabajar en la parte emocional para que nuestro cuerpo responda. Y tú acabas de mencionar plantas que pueden modificar nuestro estado anímico
reanimarnos, hacernos sentir más fuertes, mejorar la respiración, captar más el oxígeno, para luego beneficiar a la parte física. Así es. O sea, qué bueno. Mira, fíjate, existe tecnología en este momento Ya, a través de este mecanismo Ya. que se llama bioimpedancia. Es un mecanismo que mide las frecuencias eléctricas de los órganos al Ujú. usarlo y puede ver cómo están tus órganos Ya. y cómo se afectan los órganos, cómo se afectaron los órganos, viene la parte emocional claro. y te mide la parte emocional. Una vez que se ha visto ese efecto emocional, te puedo decir, por ejemplo, qué tipo de aceite te puede Te ir conviene. para sanar, tratar de ayudarte en la información para transformar Perfecto. el problema. Mira. Entonces, esto de aquí sirve, funciona. Yo ya te lo he dicho, Sí, así es, en tu pero es centro importante. lo vas a tener, Ajá. pero es un mecanismo porque la gente dice, bueno, no sé qué pasa. Y le digo, bueno, lo que pasa es que el pensamiento te modificó la emoción y Claro. estás enfermo. Así es. Y qué bueno contar con un elemento tan sencillo, Ujú. tan potente, tan Ujú. inocuo para dar ese primer paso a la salud, ¿no? Así ya es. luego ir Y es realizando todo prevención lo que también, quieras. y es un tema de Prevención. prevención. Ujú. O sea, si yo sé que ya no duermo, entonces voy a utilizar mecanismos naturales Claro. para poder resolver mi problema. Ahora bien, debe haber tenido una emoción afectada. Ajá. Busquemos la emoción afectada y ahí está el perdón, ahí Claro. está muchas cosas. Hay muchas cosas con las que te puedes sanar, Así utilizando la naturaleza, mecanismos para poder llegar a ese fin. es. Yo pienso que es lo fundamental, que aprovechemos el poder que tienen las plantas. Mira, hablando del poder de la palabra, yo decía, cómo las plantas responden a las palabras. Si uno las trata con amor, las saluda, las bendice, las halaga, cómo se ponen de hermosas. Así O es. sea, yo pienso que cuando tú mencionaste de los lugares endémicos donde la planta fue originaria y el ambiente es el mejor para ellas, pues es porque la energía y todo les rodea y les favorece. Es lo que reciben. Claro. Acuérdate que ellas tienen información del Así medio es. ambiente. Ellas reciben información del sol, Claro, energía, la así transforman en vida a través de la fotosíntesis. Claro. Pero tienen información del agua que reciben, de las raíces que obtienen Ujú. los nitratos que están en los suelos. Toda la información está ahí y nosotros nos alimentamos, nos servimos de ella, nos sanamos con ella. Lo que hay que también es tener una conexión con la naturaleza fuerte. Eso, como hacen los habitantes originarios de esas áreas, porque es otra forma Sí. de vida que tienen ellos. Sí. No es la vida atolondrada, diría Lo que pasa yo, es que, tenemos mira, en la fíjate, ciudad. el conocimiento de esta gente que también es endémica de la zona, Ujú. sabe hasta cuánto puede curar y llegar el espectro Eso. que la molécula de, por decirte, el eucalipto Ajá. tiene. O sea, Así es, uno está acostumbrado a la medicina que dice, esto te cura esto. así es. Pero este aceite te puede abarcar muchas cosas porque Claro. tiene mucha información. Exacto. ¿Sí? Sí, Y sus en verdad. células son mucho más grandes que una molécula sintetizada. Yo me he sorprendido y te lo cuento ahora y que escuchen nuestros amigos, cuando yo indiqué a una persona, a un paciente mío que se aplicara eucalipto, que era para determinadas cosas, y me sorprende la señora cuando me dice, doctor, he podido dormir de maravilla, se me aliviaron los dolores en la espalda, en los huesos, me siento muy bien. Le digo, pero el eucalipto parece que no es para eso. Yo para mis adentros pensaba, pero digo, no, pues ahora estás explicándome bien. No tenemos idea de todo el potencial que tiene cada planta. Imagínate las Así millones que hay. es, los Una. millones de plantas. Entonces, sí. Qué hermoso. Sí, es así. Qué Es hermoso. importante también coger el aceite, hacer el testeo del sí. Ya, Tu cuerpo lo Claro. necesita. Así Yo es. siempre lo es lo muy hago. importante eso. Verlo en mi corazón, pongo la Claro. mano del aceite en el corazón y Hago digo, la prueba. de la prueba del Eso. sí. Necesito este aceite y Ujú. enseguida mi cuerpo responde. O sea, Claro. por eso te estoy diciendo que esto tiene conexión Así directa es. con el ser humano. Qué bien, qué bien, qué bien. Tenemos en Ollantay los aceites esenciales, amigos, así es que Y gratis el y servicio. gratis de- el servicio de diagnóstico para que puedan cada uno ver cómo mejorar su vida
y su estado anímico, porque eso es importante, Sí. no solamente es la parte física es Emocional secundaria, y energética. responde a cómo manejamos nuestras emociones. Dunia, tenemos que Gracias. irnos porque Ya ya es es tarde. la hora. Te agradezco muchísimo, pero ojalá podamos en otro momento Así es. extendernos un poquito más. Muchísimas gracias, queridos amigos, muchísimas gracias a ustedes, y bueno, decir que estamos siempre con esa intención, ese deseo de compartir con ustedes y ponernos al servicio de la comunidad. Hasta mañana, que tengan el resto del día maravilloso y que Dios nos bendiga a todos. Gracias.